Señores, lo dije antes de la pausa comercial, el doctor Freddy Ferreras, quien dirige el departamento de otorrino del Hospital Gautier, nos visita. Nos sentimos muy contentos de que haya aceptado la invitación a este programa. Doctor, buenos días. Buenos días, Mesotti. Para mí siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia en estas horas de la mañana, ¿verdad? Cuando el día está comenzando casi. Un gran placer. Doctor, hay una situación muy difícil. Prácticamente se ha roto en esas conversaciones, ese diálogo entre los médicos y el oficialismo. Todo el mundo sabía que esto iba a llegar a donde ha llegado hasta este momento, porque ya uno que tiene muchísimos años en esto sabía de antemano que eso era para negociar con los médicos, de que estamos negociando, estamos hablando, estamos dialogando mientras pasaban las elecciones. Después pasaron las elecciones, entonces hemos visto el panorama, desacreditar a los médicos en todos los órdenes. Y se habla hasta de poner a los médicos a trabajar 8 horas. ¿Qué piensa usted que tiene tanto tiempo dedicándose a este oficio? Bueno, yo estoy enteramente de acuerdo contigo. O sea, acuérdate que las negociaciones comenzaron en el periodo preeleccionario y todo en ese momento era cordialidad. Lógicamente eso correspondía a una estrategia de tener todos los sectores sociales tranquilos y comenzaron los ofrecimientos. Comenzaron todos los puntos, porque hay que entender bien claro, y es bueno que los amigos y amigas televidentes sepan que esto no es una lucha simplemente por un aumento salarial, que está mucho más que merecido para este sector, que yo creo que de los sectores profesionales es uno de los que menos salarios recibe y de los que tienen más responsabilidad social, más responsabilidad real a la hora de mitigar lo que es el dolor de la gente. Entonces, lo que vemos ahora mismo, las declaraciones de Rodríguez Marchena, la declaración hoy en día del señor director del Sistema Nacional de Salud, doctor Nelson Monegro, pues son simplemente provocaciones y simplemente es un afán de desacreditar a este sector, desacreditar a los médicos. Sin embargo, cuando la señora secretaria de Salud Pública y los funcionarios de Salud Pública, cuando tratan realmente de mostrar los índices mejorados de salud, yo le pregunto, ¿quién es que hace la atención en los hospitales? Son los médicos. Entonces, cuando ellos hablan de que los partos aquí en 98% son institucionales, que ha bajado un poco la mortalidad materna, la mortalidad infantil, yo me pregunto, ¿quiénes son los que hacen esas intervenciones? Son los médicos que trabajamos, como dice la gente, a manos peladas. O sea, nosotros, y es bueno que se sepa, o sea, aquí la inversión pública en el sector salud es pírrica, no ha alcanzado nunca más allá del 1.8, 1.9% del PBI. Cuando países en la misma esfera que el nuestro invierten el 4, el 5, hasta el 10%, en países como Costa Rica, Cuba incluso, invierte casi el 10% de su PBI en salud. Entonces, yo creo que no es ético, no es bueno que médicos que hoy en día por un decreto están ocupando una posición y que en el pasado fueron abanderados de las luchas de los médicos por las mismas cosas, porque no estamos luchando por cosas diferentes a lo que luchó la doctora Altagracia Guzmán cuando les tocó ser presidenta del gremio. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, doctor, que de una u otra forma la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que debería estar como más pegada de los médicos porque ella es médico, ¿sí?, que otra cosa, pero los puestos ponen a la gente a desviarse hasta de sus propias convicciones, de lo que realmente debería profesar. Pero independientemente a eso, ¿cuántas horas es que los médicos van a los hospitales porque han querido darle a ustedes por ahí, por la cantidad de horas que dura un médico en el hospital? Mira, el horario de los médicos se ha establecido casi por historia en 4 horas. Los médicos trabajan de 8 de la mañana a 12 del día, pero desde hace un tiempo hay una doble tanda. O sea, hay médicos que entran a las 12 del día, a las 2 de la tarde y salen entonces a las 4 o a las 6 de la tarde. O sea que se ha establecido la tanda de trabajo en 4 horas. En 4 horas. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es? Es que los hospitales no están adecuados para trabajar. O sea, nosotros en los hospitales no tenemos con qué trabajar. Entonces yo creo que antes de decir que los médicos no trabajan o que van 1 hora o hora y media, como dice el ministro de divulgación de la presidencia, hay que establecer qué está haciendo el Estado
con los hospitales. ¿Cuántos hospitales nuevos ha construido el Estado? Yo les decía hace un tiempo aquí, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo no hay hospitales generales para atender a la población de casi 3 millones de habitantes. No hay un hospital, excepto un subcentro que hay en Guerra, y el antiguo antituberculoso, que lo convirtieron en un hospital general y que tampoco da respuesta. Después aquí en esta provincia tan grande no hay un solo hospital público general para atender a la población. Entonces eso es lo que debe estar mirando el Estado, y lo que debe estar dando respuesta es eso. Hoy, te voy a decir algo, hoy en día en mi hospital están suspendidas las cirugías electivas porque no hay material para trabajar. Entonces los médicos están ahí. Yo de aquí voy para el hospital a trabajar, a hacer una cirugía, pero probablemente no la pueda hacer, y es culpa mía que en el hospital no tenga los materiales, los insumos necesarios para trabajar. Esta es responsabilidad del Estado. Entonces yo creo que antes de estar atacando a los médicos, porque es muy fácil desacreditar al mensajero por no querer escuchar el mensaje. Entonces eso es lo que está pretendiendo, desacreditar al médico para no cumplir con el deber que tienen como Estado. Primero, de adecuar los hospitales para brindar una atención, y sí, tienen que pagarnos un mejor salario por la función que nosotros hacemos en los hospitales públicos. Y eso de que trabajamos poco, eso es mentira. Usted, doctor, que es un especialista, que todo el mundo sabe su hoja de servicio, ¿cuánto a usted le pagan por dirigir el Hospital Gautier? ¿O el departamento de otorrino del Hospital Gautier? Así es, el departamento de otorrino y la formación de los recursos humanos jóvenes que van a ser otorrinos en el país. El sueldo mío está alrededor de 40,000 pesos. 40,000 pesos. Mensuales. Que si lo comparamos con el sueldo de un regidor del ayuntamiento más pequeño del país, probablemente un regidor gane mucho más que yo. Claro que sí. O un legislador. Claro que sí. ¿Cuál es el sueldo de un señor diputado? De un eminente diputado hoy para ir 2 días a la semana. Y además también, si tú comparas la función que hacen, o sea, ¿cuál es más importante? ¿Qué le hace falta al país? Un legislador que vaya 2 veces a la semana allí a hacer cosas, a levantar la mano cuando lo dicen o bajarla cuando le dicen, y la labor de un médico que tiene que estar 24 horas, porque ellos hablan de que no vamos 1 hora, pero y las guardias presenciales de 24 horas en los hospitales. Ellos dicen, si quieren negociar, tienen que escucharnos y que el médico sepa que tiene que durar más horas en el hospital. Pero nosotros duramos todo el tiempo en el hospital. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces para trabajar nosotros tenemos muchas veces que llevar nuestros propios insumos personales que compramos para nuestro trabajo en privado, muchos de nosotros. Entonces esa es la realidad. O sea, estos que hablan es porque no van a los hospitales. Tienen tiempo que no ven un paciente. Entonces es muy fácil desde afuera. Y es muy fácil desde una oficina con aire acondicionado, con 2 secretarias, con café a su hora, con gastos de representación, que es muy fácil decir eso. Vaya al hospital para atender los pacientes malolientes, los pacientes que tienen problemas, los pacientes indigentes, que a veces incluso los sanamos y después no tenemos cómo egresarlos porque no hay quien los reciba. ¿Con qué completa un médico para poder vivir, para poder tener dinero, para todas las necesidades que conlleva una persona de ese nivel, y también tiene que irse preparando día tras día porque el médico tiene que seguirse preparando? Bueno, dentro del ejercicio médico, pues hay una pequeña proporción, alrededor de 2 o 3 mil especialistas que tienen trabajo privado y pueden ir compensando. Porque yo creo que para el nivel de un médico, de un profesional, y no solamente médico, cualquier profesional, puede ser un agrónomo, puede ser los maestros, que somos los sectores, junto con los militares, más golpeados por los bajos salarios. Yo creo que no tiene manera de vivir con 40,000 pesos. Porque tú te mudas en cualquier barrio y lo mínimo que pagas son 15,000 pesos por el alquiler de una casa. Entonces, si tú sumas a eso, que tienes que pagar alimentación, que tienes que pagar educación de los hijos, que tienes que pagar incluso por tu educación, porque el Estado no te provee un sistema que tú puedas comprar los libros, las revistas que necesitas, asistir a los cursos y los congresos. Entonces 40,000 pesos no es verdad que te alcanza a vivir como médico. Entonces los médicos han buscado algunos mecanismos de compensación. Algunos tienen 2 empleos, van en una tanda a salud pública, en una tanda al seguro social, o trabajan en una institución descentralizada, en algunos patronatos, como el de la piel, por ejemplo, para el caso de los dermatólogos, trabajan en la Liga contra el Cáncer. En fin, la gente se busca la manera de tener doble empleo. ¿Qué significa esto? Que tiene que dedicar prácticamente el día completo
para tener ingresos que le permitan más o menos ir desarrollando su vida como profesional. Esa es la realidad, Mondi Lironda. Sí, ¿Qué usted en lo personal ha sentido cuando ha escuchado al vocero de la presidencia decir lo que ha dicho hasta este momento? Porque da hasta muchísima pena repetirlo. A mí cuando oí las declaraciones del Rodríguez señor vocero, Rodríguez Marchena, pues me vino a la cabeza un personaje que todos conocemos, Goebbels, durante el Tercer Reich. O sea, él decía, miente, miente, que algo queda. Entonces, simplemente es eso. Es desacreditar, es algo vergonzoso. Él debe tener algún familiar médico, debe tener alguna hija, alguna sobrina, algún sobrino que sea médico, que le pregunte qué siente, que le pregunte qué se siente estar en un hospital cuando tú llegas y no tienes con qué atender los pacientes. Doctor, en lo personal, ¿a usted le sorprendió todo lo que pasó? Porque yo lo dije mucho antes de que llegara el día de las elecciones. Yo dije, los están entreteniendo. Y no sabían los médicos que los estaban entreteniendo. Sí, a mí no me sorprende realmente esto. Es decir, porque eso se cae de la mata. El diálogo realmente se rompe después que pasan las elecciones. Es que vienen entonces todas estas declaraciones y todo el ataque contra los médicos. O sea, no me sorprende en modo alguno. Ya yo también lo había predicho, creo que aquí lo conversamos. Sí, claro, la vez que tuvimos en tu programa. Yo lo dije varias veces aquí en el programa, claro, y lo están entreteniendo. Claro que sí. Ahora escuché allí por boca del señor rector de la Universidad Católica Santo Domingo que se van a reiniciar las negociaciones, pero creo lo mismo, creo que es una forma de entretener, desviar la atención de los grandes problemas que tenemos. Problemas del día a día, la delincuencia, de la inseguridad, de los bajos salarios, la falta de inversión pública. Que salió en esta misma semana, doctor, sobre la seguridad en los hospitales. Y de verdad que ustedes están pasando en ese sentido una situación difícil. ¿Se le ha mejorado? ¿Le han mandado seguridad para que cuide aunque sea el entorno de las emergencias? No. Eso no ha mejorado. Algunos hospitales tienen contratados personas que hacen de seguridad, ganando un pírrico salario mínimo, 6,000, 8,000 pesos, la mayoría de las veces, y tienen 1 o 2 militares de servicio en las emergencias. Pero no es suficiente esto. En el propio entorno de los hospitales se producen atracos cada día. Tú caminas por el Moscoso Puello, por el Morgan, y los médicos llegando, la maternidad misma, llegando al trabajo, los atracan en el entorno. Y dentro, pues muchos médicos han sido agredidos por pacientes, por fascinerosos que llegan a los hospitales, a veces embriagados, y si el médico no le puede dar la atención porque tiene un cúmulo de pacientes en emergencia, han agredido médicos, y lo hemos visto en el Ario Contreras, lo hemos visto en el propio Aibar antes de tumbarlo, antes de remodelarlo, ¿verdad? Vimos muchas veces que los médicos fueron agredidos, precisamente por la falta de seguridad que tienen los hospitales. A mí siempre me ha preocupado, doctor, que se permite en la República Dominicana un sinnúmero de negocios que se colocan en los alrededores de los hospitales. Y yo siempre he dicho, pero debería ser como en otros países, que ese entorno hay una tranquilidad total, porque hay personas enfermas ahí que necesitan descansar y no escuchar tanto ruido. Nunca se ha hablado, al menos a lo interno, en los hospitales, la dirección, de que no se permita eso y que se pongan de acuerdo con los ayuntamientos. Sí, se ha hablado, ha sido una preocupación, y me consta que muchos directores han mandado comunicaciones incluso al ayuntamiento, porque no es solo los tarantines que se colocan en forma a veces muy antihigiénica para darle respuesta a la ansiedad de los pacientes, es el propio acceso a los hospitales. Tú vas a esta hora a cualquier hospital con una emergencia y tú no puedes entrar porque están los choferes de guaguas públicas, los choferes de carro, la misma gente, no hay, AMEC no es suficiente para ordenar el tráfico, y realmente yo digo, el día que se arme aquí un desastre, que haya un accidente masivo, se va a morir la gente en la puerta del hospital porque no pueden entrar, las ambulancias no pueden entrar, las puertas de los hospitales aquí están normalmente bloqueadas, tú tienes que tocar bocina, tienes que bajarte muchas veces, decirle, mira, muévate, déjame entrar al hospital. Y eso a las autoridades tampoco no le preocupa. Pero es que no le preocupa nada, por Dios mío. ¿Qué le preocupa a las autoridades aquí? ¿Qué usted le diría en este momento si el presidente estuviera mirándolo aquí en el programa? ¿Qué usted le diría al presidente? Bueno, mira, yo creo que no es un secreto. Los países que han avanzado lo han hecho sobre la base de inversión pública.
básicamente inversión pública en educación e inversión pública en salud. Son los dos pilares para hacer que los países realmente avancen y que los países puedan llegar al pleno desarrollo. Incluso países pequeños, Singapur, países pequeños del sudeste asiático, que han progresado, y no hablar de los países grandes, pero aquí mismo en nuestra zona, los países que más han invertido en educación y en salud son los países que tienen los mejores indicadores. La gente vive más feliz y hay menos incluso delincuencia, hay menos inseguridad. Entonces yo creo que, me dice qué le diría a los gobernantes, yo diría que se dejen de despilfarrar tanto el dinero público, se dejen de hipertrofiar la nómina pública y realmente inviertan en lo que los países necesitan para desarrollarse, que es educación y salud, que eso no hay que ser muy experto para saberlo, porque están los índices ahí y están las comparaciones. Yo pienso que ese es mi mensaje para los gobernantes. Yo quiero, doctor, de verdad agradecer su presencia aquí en el programa. Y quiero reiterar que a mí nada de lo que está pasando en la actualidad me sorprende. Lo único que lamento es que el Colegio Médico Dominicano, que en un momento determinado dijo, me están criticando, eso fue antes de las elecciones, porque yo he querido ceder para ir al diálogo, porque eso es lo que nosotros queremos, dialogar. Todo el mundo sabe que cuando se va al diálogo en otros lugares del mundo, sí se pueden lograr cosas. Ahora, aquí en la República Dominicana, después que uno sabe que de noche todos los gatos son prietos, es difícil uno ya caer en lo mismo. Que si al Colegio Dominicano le ha pasado eso, es porque ellos mismos quisieron ser parte del mismo desorden, y usted me perdona, doctor, que lo diga, del mismo desorden que nosotros hemos estado viviendo de manera permanente aquí en este país, porque a la gente vieja no se le viene con cuento. Usted le puede venir con cuento a un muchachito de 10 años, 11 años, y ahora no tanto con lo de las redes sociales, que los muchachos saben más que uno. Si el Colegio Médico Dominicano se dejó fuñir por el gobierno, fue porque le dio la gana, porque aquí todo el mundo es grande y sabe lo que le toca. Pero quisimos realmente de una u otra forma tomar la palabra, confiamos tal vez en las buenas intenciones, y nosotros los médicos realmente no somos personas negativas, somos personas positivas que de vez en cuando tenemos que reclamar nuestros derechos, pero también reclamar el derecho de nuestros pacientes, que es el pueblo. O sea, los que van a los hospitales es el pueblo de a pie. Entonces nosotros realmente representamos ese sentimiento y representamos esas aspiraciones de tener una mejor salud. Y lógicamente tiene que pasar por mejores condiciones para el trabajador de la salud, que es el médico y todo el sector, porque no solamente son los médicos. O sea, las enfermeras te ganan, qué sé yo, 13, 14 mil pesos mensuales. Las personas que trabajan en el servicio ganan sueldo mínimo, ganan 6 mil pesos y tienen que recoger pues todo ese material, incluso contaminante, que es riesgoso para su salud. Los propios guardianes, yo te dije, ganan 6, 8 mil pesos. O sea, que es todo el sector. Es una situación muy grave y muy difícil, y esperemos todos nosotros que llegue a feliz término, doctor. De verdad que se lo deseamos desde el fondo del corazón. Ojalá que esto pueda llegar de manera favorable para que haya un acuerdo en que nos beneficiemos todos en todos los órdenes. Gracias, doctor, por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias, Miosotis. Feliz fin de semana, cuídense mucho, pónganse por la sombrita y tomen muchísimo líquido porque la temperatura está bastante caliente. Nos vemos el lunes con Dios delante.